Adelante. Hola, muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos. Es un gusto estar en una sesión más de este seminario permanente de estudios sobre modernidad, perspectivas críticas y plurales. En esta ocasión nos acompaña un muy querido colega de la Universidad de Ciudad Juárez, Chihuahua, el doctor Luis Rubén Díaz Cepeda. Y bueno, les comento algo del trabajo que él realiza para que sepan de qué va esta conferencia titulada La modernidad en el debate entre Cheever y los estudios subalternos. El doctor Luis Rubén Díaz es doctor en filosofía, actualmente es profesor investigador de tiempo completo de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y sus líneas de trabajo versan entre la ética y los acontecimientos sociales desde una perspectiva latinoamericana. Además, suele fusionar la perspectiva filosófica con la sociológica para comprender de mejor manera las actuales luchas sociales. Sobre estos temas, pues tiene una gran cantidad de textos, artículos en revistas indexadas, capítulos y libros. Entonces, bueno, por si gustan ahí echarle un ojo a todo el trabajo que realiza el doctor Luis Rubén Díaz. Y doctor, bienvenido, es un gusto tenerlo nuevamente con nosotros. Adelante. Muchas gracias, Mónica, Zenorina, René y Felipe, que se acaba de unir. Muchas gracias por la invitación, por estar acá en un viernes húmedo, me comentan, en La Paz, y además viernes de quincena, ¿no? Entonces cuenta doble que hagan el esfuerzo de estar aquí. Y bueno, lo que vamos a platicar hoy va a ser la modernidad entendida o la modernidad en disputa, digamos, o cómo se disputa el concepto de la modernidad, es más específicamente la relación entre el capitalismo y la modernidad. Y lo vamos a ver, o la plática, la intención es en un debate que existe entre Quiver y los estudios subalternos. Y bueno, básicamente serían dos tesis. Ahorita lo platicamos en detalle, pero el debate se sitúa entre los estudios subalternos. Ahorita vamos a hablar de autores en específico, pero digamos así en general, con la tesis de que el capitalismo se desarrolla de manera diferente y por ende la modernidad en espacios no europeos, es decir, que la colonia o el esfuerzo o la empresa colonial que inicia Europa a finales del siglo XV, principios o a continuación del largo siglo XVI, pues tiene como consecuencia la división entre dos mundos, ¿no? O dos espacios muy diferentes, uno sujeto al otro, donde Europa, ya lo hemos platicado en otras ocasiones, Europa también tendría acá como concepto, se estaría refiriendo más a Europa occidental y Europa del norte más concretamente, ¿no? Y bueno, entonces está la idea de que a partir de la colonia se inicia el capitalismo y la modernidad, pero que la modernidad no tendría el mismo impacto o el mismo desarrollo en todo el mundo, sino que tendría un desarrollo desigual, ¿no? Por un lado, más favorable hacia los países europeos o hacia el occidente, y lo que se llama, o lo que Walter Mignolo llama el lado oscuro de la modernidad, donde estaríamos nosotros, los países periféricos o semiperiféricos, que de acuerdo a esta tesis, somos los que alimentamos de recursos al mundo occidental, y que tales recursos pues tuvieron como consecuencia el desarrollo económico, industrial del mundo occidental. Bueno, entonces en ese sentido, los estudios subalternos
presentan la tesis de que existen estos dos mundos, ¿no? Y que por ende, al estar los dos mundos o los dos lados de la moneda de la modernidad, los conceptos europeos, occidentales, no pueden explicar el desarrollo del Oriente, y mucho menos dar una posible salida, una posible vía de liberación. Básicamente la idea es esta, ¿no? Que existen dos mundos diferentes y que las reglas del mundo occidental privilegiado no aplican al mundo, al lado oscuro de la modernidad, a los países periféricos y semiperiféricos, y que por ende nosotros tendríamos que buscar nuestras propias soluciones, nuestros propios marcos teóricos, nuestras propias explicaciones para poder dar cuenta, primero, de nuestra situación, entenderla, y segundo, liberarnos. Entonces, en ese sentido, se le da un peso muy fuerte a la cultura. Por otro lado, va a estar la posición opuesta, la de Chiver, que va a contrastar o que va a debatir dicha posición, argumentando que en realidad no, que el capitalismo se comporta de la misma manera, tanto en Europa como en los países colonizados, que la fuerza del capitalismo, los mecanismos que tiene para apropiarse de la riqueza, de la plusvalía, son los mismos, tanto en el mundo colonizado como en el mundo colonizador, y que lo que importa acá no es la cultura, que la cultura sería secundaria, sino las estructuras que permiten que el capital se apropie de la fuerza de trabajo y de la riqueza. Entonces estaríamos hablando, por un lado, una posición estructuralista, marxista, digamos, ortodoxa, de Chiver, y por otro lado, de los estudios subalternos, la posición de un marxismo más parecido al de Gramsci, donde son la cultura, lo que va a determinar cómo actúa el capitalismo. La manera en la cual yo pensé esta conversación, esta plática, pues es como tal, como una conversación, para no hacer un monólogo larguísimo de 1 hora y media y luego al final tener espacios para preguntas y respuestas. Pensé dividirlo en tres partes. Al final de cada una de ellas, pues me detendré un poco para platicar, si hay dudas, si hay comentarios, si hay aportaciones, si hay contrapuntos, contraargumentos, señalizaciones de que, ¿sabes qué, Luis? Estás entendiendo mal esto. Absolutamente, por supuesto, más que bienvenida cualquier observación. Bueno, entonces la primera parte pues sería la teoría postcolonial y los estudios subalternos, donde básicamente esta voy a ir un poco más despacio, más rápido, perdón. Estoy asumiendo que la mayoría de nosotros tenemos un conocimiento de los estudios subalternos y la teoría postcolonial, entonces no me voy a detener tanto. Para darle más tiempo a la posición de Chiver, que posiblemente sea un poco menos conocida, ¿no? Aún si es conocida, de todos modos, ahí estaría el meollo del asunto, la contraargumentación, ¿no? Bueno, entonces, pues la teoría postcolonial, como sabemos, y dentro de ella los estudios subalternos van a criticar, o inician como una crítica a la academia o a la forma en la cual nos relacionamos con el mundo. ¿Por qué? Porque, como sabemos, si abrimos cualquier temario de cualquier materia en la universidad,
fácilmente, sin miedo a equivocarme, el 90% de los autores, por decir un número bajo, van a ser europeos, ¿no? No es que sea malo en sí que sean europeos, el problema es que occidentales, voy a estar utilizando de manera, aunque habría sus detalles, pero bueno, para fines de esta plática, de manera intercambiable, europeos u occidentales. Pero bueno, entonces comentaba que no es tanto el problema que sean europeos, sino que se establecen a sí mismos y nosotros lo aceptamos como el canon, como el estándar, como la verdad universal, como si las circunstancias en las cuales fueron pensadas, fueron desarrolladas sus teorías, no pertenecieran al contexto y a la historia europea, sino que tal contexto, tales circunstancias serían universales. De tal manera que, de acuerdo a esta posición, a lo cual, repito, podemos estar en desacuerdo, y ahorita lo platicamos, eso ha permitido que, o ha causado que tengamos cierto sentido de inferioridad o que no podamos explicar nuestras realidades, que nos pensemos siempre en función de los modelos de otros grupos sociales y que no encontremos entonces la solución o una descripción, un entendimiento adecuado de nuestros contextos. Ante esta disimilitud entre la teoría y la realidad, pues los estudios subalternos proponen esto, ¿no? Que encontremos, pensemos teorías, medios que nos permitan explicarnos y entendernos. Voy a saltarme algunas de las diapositivas. Y bueno, entonces hablamos acá del giro cultural académico, donde se da un declive del marxismo, o al menos de un marxismo puramente económico, donde las relaciones de clase ya no eran suficientes para explicar por qué nuestros países tantos siglos después, al menos en América Latina, obviamente en otras latitudes los tiempos son diferentes, pero porque nosotros, 2 siglos después de haber logrado nuestras independencias formales, más o menos, pasamos los países latinoamericanos por esos periodos, un siglo después de guerras civiles, en algunos países, especialmente del Cono Sur, de dictaduras militares, ¿por qué no hemos, por qué nuestras poblaciones, por qué nuestros países siguen siendo pobres? ¿Por qué seguimos siendo economías subordinadas? ¿Por qué existen desigualdades económicas, sociales tan marcadas en nuestros países? Y entonces el marxismo ya no alcanzaba a explicar este fenómeno. Acá habría que aclarar como a pie de página que cuando hablamos de marxismo, en realidad tendríamos que hablar de marxismos, ¿no? Hay una plétora de posibles interpretaciones de Marx. Al marxismo que se refieren los estudios subalternos es a una visión ortodoxa donde había una serie de etapas económicas, el comunismo primitivo, el esclavismo, feudalismo, capitalismo, luego socialismo y comunismo, que necesariamente se tendrían que dar para que se llegara al comunismo, que no había otra alternativa, que eran leyes económicas, que la lucha de clases se iba a dar y se iba a dar en ese camino, ¿no? Y que entonces en ese sentido Europa ya había pasado por estas etapas históricas y era el continente más cercano hacia el comunismo, ¿no? Hacia la lucha o el triunfo de la lucha de la clase trabajadora y por ende del fin de la lucha de clases. Y que los otros países, las otras regiones del mundo,
pues eventualmente también tendríamos que seguir ese camino. Sin embargo, no fue así, se buscaba explicar por qué. No me voy a detener mucho en esto, pero, por ejemplo, con Mariátegui lo vemos, ¿no? El sujeto de cambio o la clase oprimida no era ya el proletario, el trabajador industrial, sino los pueblos originarios, ¿no? Los indígenas. De tal manera que se intentaba o se buscaba adaptar o reacondicionar o reinterpretar las categorías marxistas para dar cuenta de la realidad, en nuestro caso latinoamericana, en el caso de los estudios subalternos, pues más en el mundo oriental, ¿no? India, etcétera. Pero bueno, era más o menos el mismo mecanismo. Y bueno, entonces la idea pues es que ese marxismo ortodoxo, ese marxismo muy enfocado en las luchas económicas, pues no alcanzaba a explicar esto, ¿no? Porque nuestros países seguían en una situación de subordinación y continúan, me parece, desafortunadamente, en una situación de subordinación a los países centrales o los países colonizadores. Y bueno, entonces en la búsqueda de una mejor explicación, pues se recurre o se piensa en la cultura, que no es tanto las fuerzas económicas, sin dejarlas de lado, esto es importante no olvidarlo, las fuerzas económicas, la lucha de clases sigue ahí, pero se busca también otras explicaciones y en este caso se encuentra en el ascenso de la cultura como una causa o una relación causal entre estas condiciones de colonización continua y que no permitían que se mejoraran nuestras condiciones sociales, económicas, culturales. ¿En qué sentido la cultura? Bueno, en el caso del mundo de ellos, pues las castas, por ejemplo, ¿no? Ahorita lo vamos a ver más adelante. En el caso de nosotros, eso obviamente no lo dicen ellos, eso ya lo estaré agregando yo, pues estas concepciones que de repente tenemos, heredadas posiblemente de la colonia, de que existen grupos que son menos, ¿no? Tenemos como esta relación jerárquica, muy naturalizada entre relaciones sociales. No nos relacionamos, pues, entre pares. Generalmente vamos a pensar en términos jerárquicos. Vemos que estaríamos dividiendo, o esta teoría o esta aproximación estaría dividiendo la historia o pensando en que existen dos maneras de dar cuenta de la historia. Por un lado estaría la historia convencional, muy cercana a un marxismo ortodoxo, pero también a formas a favor de la colonia, ¿no? O del proceso colonizador. Entonces, la historia convencional nos diría que el capitalismo se extendió globalmente gracias a una burguesía revolucionaria que liderando hizo una transformación política, ¿no? ¿A qué se refieren con esto? Bueno, están pensando acá en la Europa feudal, donde todo esto a muy grandes rasgos, ya lo conocemos todos, voy a ir un poco rápido en esto, pero bueno, en la historia feudal, la burguesía se organiza como clase, derroca a la monarquía y se instituye como la clase dominante. Eh, eh, y esta dominación o esta nuevo gobierno o esta nueva etapa histórica va a tener dos procesos o dos procesos simultáneos. Por un lado, sí, se da la emancipación de la clase comerciante, la clase burguesa, otorga libertades políticas
o para favorecer sus intereses, para tener libre comercio, para tener seguridad sobre la propiedad, etcétera, va a instituir algunas o va a crear cambios sociales muy importantes que estarían ligados a lo que hoy llamaríamos el liberalismo político. ¿Cuál es la idea? Bueno, la idea, el gobierno de la ley, de rule of law, la igualdad ante la ley, la libertad individual, que en teoría funcionaría o sería de servicio para toda la población, de tal manera que una persona ya no era un siervo que estaba bajo el gobierno de un rey o de un señor feudal, sino que ahora es un trabajador libre. Y que en ese sentido, esta libertad, esta liberación de las personas se expandiría a través del mundo por la universalización del capitalismo. Entonces, bajo esa historia convencional, el liberalismo económico y el liberalismo político irían de la mano. Entonces, la libertad, que por un lado el liberalismo económico lo entendería como la libertad de propiedad, la libertad de hacer negocios, etcétera, y el liberalismo político lo entendería como la libertad del ser humano, entendido como persona, irían de la mano, ¿no? Y un punto muy importante, lo vamos a ver más adelante, es que, o de acuerdo a la visión de los estudios subalternos, o la lectura que tienen los estudios subalternos de la historia convencional, el triunfo o el aumento o el crecimiento del capitalismo en Europa se logró gracias a que la burguesía logró establecer una hegemonía. ¿Qué significa? Que los valores de la burguesía, los que nos platicábamos, la libertad, el gobierno de la ley, el esfuerzo individual, el individualismo en ese sentido, logró que se convirtieran tanto en ley como que fuesen adoptados por clases oprimidas o clases explotadas como serían los trabajadores. Esa es la tesis o esa es la lectura que hace la crítica subalterna de la historia convencional. Y lo que la contrahistoria, digamos, que hace los estudios subalternos es que en el caso del Oriente, estamos pensando acá en Said, la burguesía colonial falló en establecer hegemonía y se acomodó al régimen antiguo. Es decir, a diferencia de la burguesía en el mundo occidental, en Europa, que pretendió o buscó establecer la igualdad entre las personas, al menos en términos legales, la igualdad ante la ley. Esto no pasa en el Oriente, ¿no? Y que esta falta o esta falla de la burguesía de la India en replicar o en buscar esta igualdad, explica por qué los países colonizados, en este caso de Oriente, no pudieron replicar el modelo de progreso económico o de avance económico, de cierta igualdad en los países orientales, a diferencia de los países occidentales. Entonces, la tesis central es que hay una burguesía no hegemónica. Y repetimos, ¿qué significa burguesía no hegemónica? Pues que no logra transmitir, no logra implementar, no logra hacer que los valores
de la burguesía se establezcan de manera universal, sino que la burguesía se acomoda a las élites, a un sistema de castas, por poner un ejemplo, y eso hace o causa que no se logre o no se lleve a cabo esta industrialización, no se escuche al subalterno. Y en ese sentido, pues hay una ausencia de coalición popular. No existe, pues, una sensación de nación, una sensación de estamos todos juntos, una sensación de vamos a estar bien, ¿no? Sino que lo que se da es una dominación. Recordemos que para Gramsci es diferente la hegemonía, donde sí hay una clase dominante, por supuesto, pero se da de una manera, es cuando existe una dominación por hegemonía, se da esta dominación, estas relaciones de poder se dan de manera consensual, digamos, aceptadas por la mayoría de las personas, de tal manera que no se da por medios violentos. Al contrario, cuando se pierde hegemonía o cuando esta nunca se ha dado, pues existe o la dominación se tiene que dar mediante la violencia. Y de acuerdo a la tesis de los estudios subalternos, así es como se da la dominación en el mundo oriental y en el mundo latinoamericano, en los países colonizados, pues. Ok, entonces en ese sentido van a coexistir diferentes formas de poder. Por un lado, el poder capitalista, donde sí se dan relaciones salariales modernas, el poder tradicional, donde existen formas precapitalistas de dominación, como el sistema de castas, el no acceso de las mujeres al trabajo asalariado, y en ese sentido, pues la modernidad colonial va a tener una trayectoria diferente que en Europa. Acá la modernidad, entendida como los procesos de industrialización, los procesos de secularización, el uso de la ciencia, etcétera, no se va a dar, o se va a dar parcialmente, pero a la vez que existen estos ciertos procesos de industrialización, van a existir otras formas de explotación laboral y van a permanecer las formas de relación pre-capitalistas, como sistema de castas, etcétera. Y bueno, se dan dos formas de dominio. Por un lado, un dominio de elite, donde se da una política secular moderna, se dan este proceso de intereses individuales, existe un discurso burgués, y por otro lado, pues va a estar la forma de dominación hacia los grupos subalternos, donde se seguiría utilizando la religión, las identidades comunitarias, las formas premodernas, para mantener esta estructura de dominación y de control sobre la población para extraer la riqueza de su mano de obra. Y bueno, entonces está la crítica del eurocentrismo, que ya le hemos platicado, que las teorías occidentales están pensadas para las experiencias europeas muy específicas y que no responden a las circunstancias del Oriente o de los países colonizados en general, y que por ende tenemos que buscar otras, ¿no? Dado que las están pensadas para las circunstancias europeas, no se pueden aplicar muchas de sus teorías, ¿no? Platicábamos ahorita al inicio del marxismo, no existe, por ejemplo, el sujeto de cambio, el sujeto social, el sujeto revolucionario, no puede ser el trabajador asalariado, simple y sencillamente porque no existen o existen en cantidad mínima, no tienen la fuerza suficiente para ser la clase contrahegemónica que lleve a cabo esta lucha de clases, y por ende pues necesitamos nuevas categorías, ¿no?
Bueno, aquí me detengo un poco. Les comentaba para no, pues no hacer un monólogo larguísimo de 1 hora o 1 hora y media. No sé si habrá comentarios, dudas, quejas, por supuesto, también se valen, objeciones a la teoría. Nos detenemos, no sé, unos 5 o 10 minutos y continuamos. Bueno, te preguntaría cuál es la importancia de la relevancia del autor, o sea, ¿por qué lo tomas tú para el debate? Y a lo mejor es lo que vas a poner en la siguiente parte de la exposición. Y también sobre el tema de la interculturalidad, como, por ejemplo, la interculturalidad crítica de Walsh, probablemente, ¿verdad? Tenga mucho que ver también ahí con la cuestión de la historia y la política. Sí. Bueno, hay dos notas. Uno, la primera, hubo un error en el título y nunca me di cuenta. El título que yo les envié, efectivamente es Chakrabarty, no sé si lo estoy pronunciando bien, el que está en el título, pero él no está en debate con los estudios subalternos, él es parte de los estudios subalternos, de los estudiosos, de los autores de los estudios subalternos. De hecho, él tiene un libro muy importante, ya el libro tendrá 22, 23 años que se publicó a principios de este siglo, de este milenio, donde el libro se llama precisamente Provincializing Europe, provincializando Europa, y habla o la tesis principal de este libro que escribió Chakabowski, es que Europa o la historia de Europa y las teorías de Europa están pensadas desde Europa, para Europa, en sus contextos históricos, con sus luchas sociales, y que no pueden ser universalizadas, y que al momento que las queremos universalizar es por eso que no encontramos esa correspondencia entre la teoría y las circunstancias, y porque la teoría no nos ayuda a solucionar nuestros problemas, ¿no? El autor con el que sí es el que está debatiendo, el título correcto, que sí ya lo corregí en las diapositivas, es Chiver, o Kiver, la verdad no sé cómo se pronuncie, y la razón de escogerlo es porque él escribe este libro, Postcolonialidad y Capital, si mal no recuerdo el título, y donde él va a confrontar directamente las tesis de la teoría postcolonial, y más específicamente de los grupos subalternos. Y lo hace porque él es un marxista ortodoxo que piensa o considera y argumenta. El libro está muy bien escrito, la verdad, está muy bien investigado, muy bien documentado, los argumentos son sólidos, que las tesis de los estudios subalternos no se sostienen. Y la tesis tiene varias, pero por cuestiones de tiempo no las vamos a poder ver todas, pero la tesis principal es que no existe, platicábamos ahorita en la primera parte de esta plática, que para los estudios subalternos, el liberalismo económico y el liberalismo político van de la mano, que para que se diera el crecimiento de la burguesía, tenía que ir acompañada de un discurso hegemónico donde los intereses de la burguesía, los intereses económicos, permearan a las estructuras del Estado y al sentido común, digamos, de las personas, de tal manera que las personas voluntariamente se sumaran al sistema capitalista, y que el Estado, las instituciones estatales fomentaran también esta unión, de tal manera que había un empate entre los intereses económicos de los capitalistas y y el aparato estatal y el sentido común de las personas, ¿no? Había una hegemonía, y que dada esta hegemonía, el capitalismo se daba de manera pacífica, es decir, que el capitalismo
en los países centrales, en los países europeos, los países colonizadores, tienen diferentes nombres, pero son los mismos países, no se da un capitalismo violento, en el sentido de que las personas van voluntariamente a trabajar, las personas voluntariamente cumplimos o cumplen sus tareas, y eso sería en Europa, ¿no? Por el contrario, en el capitalismo colonial, la explotación de las personas se da por medios violentos, es decir, sea y medios violentos que atraviesan por la cultura, el sistema de castas, la exclusión, etcétera, y en algunos casos la violencia física, que obliga a las personas a pertenecer o a participar del sistema capitalista. Entonces, esa es la tesis de los estudios subalternos, y lo que va a decir Chiver no es cierto. También en Europa el capitalismo se impone por medios violentos y también utiliza los códigos culturales para que las personas continúen formando parte del sistema capitalista, y el sistema capitalista de una modernidad capitalista, pues aquí ligados juntos, capitalismo y modernidad. No sé si respondí la pregunta o confundí más. No, adelante, sí, bien, gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, comentario, objeción hasta este momento? Ok, entonces, a ver, el principio de inocencia, la libertad de empresa, etcétera. ¿Y cómo falló las burguesías orientales? Se ven obligadas a utilizar la fuerza para que el capitalismo se siga desarrollando. Y lo que les platicaba ahorita, ¿no? Para Chiver, no es cierto. Las revoluciones burguesas, ni en Inglaterra, ni en Francia, ni en Alemania, se dieron como lo argumentan los estudios subalternos. Por el contrario, emplean también medios agresivos. No se dio la hegemonía, sino los intereses solamente de la burguesía. Ellos no hablaban por todas las clases sociales, pero lograron que su voz fuese la más fuerte. Entonces, si este es el caso, la implicación teórica, de acuerdo a la crítica que va a hacer Chiver y que ahorita vamos a ver a detalle, es que la experiencia india no es desviación, sino que es consistente con el patrón europeo. ¿En qué radica esta consistencia? En que, me estoy adelantando un poco, pero bueno, consiste en que la clase burguesa se va a aliar con las élites para explotar de manera más o menos violenta, o va a recurrir a la violencia sin mayor problema cuando sea necesario para lograr continuar con la explotación capitalista. Y entonces lo que tenemos son construcciones holárquicas. Democracia representativa, sea the rule of law, el Estado de Derecho, la igualdad de las personas ante la ley, el derecho a la libre empresa, el derecho a no ser molestado, etcétera. Va a decir, no, eso no lo hace el capitalismo. Eso, si le funciona, lo utiliza. Pero si no le funciona, no le importa brincárselo. Eso no es lo que hace el capitalismo. El capitalismo lo que hace es preocuparse por obtener capital, como reproducir el capital. Y lo va a hacer por cualquier medio que sea necesario, incluyendo la violencia, incluyendo aliarse con las élites locales para explotar a los grupos subalternos u oprimidos, tal y como lo hacen en la India. Bueno, entonces, acá si lo platicamos, la realidad histórica es de que la burguesía europea
no fue más democrática que la burguesía de la India. Y ya lo platicamos esto. Entonces, ¿qué es lo que universaliza el capital? Va a organizar una estrategia de reproducción económica, dependencia del mercado y acumulación. Entonces, aquí tenemos en esta diapositiva, no sé si alcanza a ver bien, tenemos como las dos posiciones. Por un lado, la definición de los estudios subalternos de que el capitalismo crea un orden político consensual basado en la hegemonía ideológica. Y repito, el contraargumento es no, en realidad no. Lo que sí universaliza, de acuerdo a que ver, es que universaliza una estrategia de reproducción económica, una dependencia del mercado y la acumulación. ¿Qué significa esto? Que en los países a los cuales, o los territorios a los cuales llega el capitalismo, lo que sí organiza, lo que sí universaliza, es que toda la vida social, todas las estructuras van a estar en función de la reproducción del capital vía dependencia del mercado y acumulación de la riqueza en unas cuantas personas. Eso sí va a pasar en el capitalismo, ya que por definición eso es el capitalismo. De tal manera que el capitalismo, la tesis o la contratesis de Chiver es que sí, el capitalismo sí tiene una función universalizadora, pero esta función universalizadora va a ser la compulsión estructural hacia la acumulación. Si para esto se tiene que hacer ayudar de un sistema de castas, de un sistema étnico como el que tenemos nosotros, si tiene que hacer uso de medios violentos como la disolución de sindicatos, etcétera, lo va a hacer, no le va a importar, no tiene mayor dilema moral el capitalismo. Y bueno, entonces, lo que va a argumentar Kiber en contra, bueno, aquí lo que dice Chakrabarty, que en el poder colonial existe una dominación directa y explícita en fábricas de yute bengalís, es decir, trabajo semi-esclavizado. Y en ese sentido, son formas no burguesas y lo que va a responder Kiber, pues va a ser lo que ya hemos platicado, ¿no? Sí, efectivamente, eso lo hace la India, pero también lo hace el capitalismo en aquellos lugares donde le es necesario y le es permitido hacerlo, ¿no? No en todos los lugares se lo van a permitir, ¿no? Entonces, en este sentido, el argumento aquí de que ver es que la lógica del proceso laboral es va a buscar el capitalismo, en caso de que sea posible, sería el mejor de los casos, que sí efectivamente establecer una hegemonía de tal manera que las personas participemos del sistema capitalista de manera voluntaria, seamos o no seamos beneficiados de este sistema. ¿A qué me refiero con esto? A que en un sistema capitalista no regulado o un sistema capitalista extremo, la riqueza se va a ir a unas pocas manos y la inmensa mayoría de las personas vamos a vivir tal vez solamente, incluso la clase media, vamos a vivir de nuestro esfuerzo. El día que dejemos de trabajar, es decir, no vamos a tener capital, no vamos a tener
fuentes de ingresos secundarias o ingresos pasivos, etcétera, sino que dependemos de nuestra fuerza de trabajo. En el mejor de los casos, todavía para nuestra generación vamos a tener pensión. Desafortunadamente, ustedes lo saben, las generaciones que vienen, nuestros estudiantes, muchos de ellos no van a acceder a un sistema de seguridad social, no están siendo contratados o tienen contratos mínimos que no generan antigüedad y que por ende no van a poder gozar de una pensión. Y sin embargo, cuando hay un capitalismo con hegemonía, las personas vamos a participar de este sistema pensando, no, pues si yo trabajo suficientemente duro, pues voy a ser rico, o si no estoy bien económicamente es porque yo no me esfuerzo lo suficiente, no porque me estén explotando, sino porque es mi falla. Entonces, en ese sentido, un sistema hegemónico no recurre a la violencia, no es la primera instancia la violencia. Y no recurre a esto porque le cuesta, tiene un costo en tiempo, en esfuerzo, hay un desgaste, dejan de producir las fábricas, entonces va a buscar evitar esto, ¿no? Va a buscar crear la ilusión de una igualdad. Sin embargo, en algunas ocasiones hay una resistencia obrera. Acá vemos, esto es un clásico marxismo, donde hay diferentes intereses de lucha, o hay diferentes intereses de clase, lo cual lleva a una lucha. Por un lado, la clase capitalista pues va a querer extraer la mayor cantidad posible de riqueza de las personas vía plusvalía, vía plusvalor, vía la explotación de su trabajo. Y por otro lado, la clase obrera pues va a querer trabajar lo justo, lo necesario o incluso lo menos posible. Entonces, de tal manera que se da una resistencia obrera que logra los índices capitalistas, pero cuando no llega a un acuerdo y la resistencia obrera logra cuajar, digamos, logra cohesionarse, el capital incluso en los países occidentales, de acuerdo a la tesis de Quever, va a acudir a la autoridad interpersonal, a sistemas sociales para reconquistar el poder, para volver a obligar a la clase obrera a que trabaje. Entonces, en este sentido, al igual, o este es el argumento de Quever, al igual que en la India, que recordemos que los estudios subalternos argumentaban que la élite, la burguesía o la alta burguesía en la India había fallado en reconocer los trabajos o reconocer la necesidad de tener un Estado de Derecho, de dar concesiones laborales, etcétera. La contratesis de Quever es también acá, también en el occidente, cuando el capitalismo ve amenazado el trabajo, cuando ve que las personas se están organizando, va a buscar destruir estas organizaciones y lo va a hacer a través de cualquier medio disponible, incluyendo la movilización de visiones étnicas y de castas existentes. Acá lo vemos en nuestros países, que de repente, obviamente estas son generalizaciones, no todas las personas lo hacen, pero como sistema sí tenemos un colonialismo interno, ¿no? Se nos pone pues a unos contra otros, no se nos permite que desarrollemos una conciencia de clase, sino que se utiliza los medios que tiene a su alcance la clase capitalista para dividir a los grupos sociales, sea por raza, sea por etnicidad, sea por nacionalidad, etcétera, ¿no? Lo vemos, por ejemplo, en Estados Unidos, donde se han venido en detrimento, o también, al igual que en esos países, la capacidad económica de la clase trabajadora ha venido bajando,
no se culpa al sistema económico, al sistema capitalista, sino a los migrantes. Los migrantes, es decir, personas que también son miembros de la clase trabajadora, son los culpables de que tú estés perdiendo poder adquisitivo, de que no puedas comprar una casa, etcétera. Son ellos, no yo el que te paga menos, el que no reconoce o no crea vivienda accesible, etcétera. Y otra estrategia, pues son las normas de deferencia, ¿no? Va a utilizar jerarquías tradicionales para reforzar una autoridad patronal. Bueno, acá serían historia europea, no nos vamos a detener acá. Y bueno, entonces llegamos a la parte donde hay una conexión estructural, donde el poder en el lugar del trabajo se da gracias a que se tiene un poder político más amplio. Y ese poder político, si bien pasaría en primera instancia por la creación de una hegemonía, si esta no se alcanza, ya lo hemos platicado, no lo voy a repetir, va a buscar que a través del control sobre las instituciones estatales, de una resistencia al progreso universal y oposición a sindicatos legales, va a buscar destruir las formas de organización de la clase obrera, ¿no? Puede ser que evite por completo la existencia de sindicatos o busque al menos evitar la creación de sindicatos. Puede ser que los coercione, los corrompa, de tal manera que los sindicatos, en vez de ser una herramienta de la clase trabajadora, se convierta en una herramienta a favor de los intereses del capital, ¿no? El sufragio universal va a buscar alterarlo. ¿Para qué? Para que se cree la ilusión de una democracia representativa, de que las personas que nos gobiernan son las personas que votaron, pero en realidad vemos que en muchos de los casos votamos por candidatos que ya están, o candidatas que ya están ahí, o incluso en nuestro país, que se ha dado la figura de la candidatura ciudadana, en muchos de los casos pues son manipulados, ¿no? Para que respondan a los intereses de la clase dominante, de la clase capitalista. Y bueno, ¿qué implicaciones teóricas tiene esto? Que las categorías marxistas, tales como la lucha de clases, siguen siendo relevantes para analizar el poder postcolonial. Es decir, al contrario de la teoría o de la posición de los estudios subalternos, de que el marxismo o que la lucha de clases no era frontal, sino que hacía uso de la cultura, Gilbert va a decir, sí, efectivamente, pero eso es parte de la lucha de clases también. Y hay que poner atención, nunca hay que olvidar esta categoría marxista, donde va a haber esta división entre el proletariado, que puede ser el campesino, no tendría que ser el obrero, pero la clase trabajadora contra la clase propietaria, contra la clase burguesa. Entonces él va a rescatar esto, va a decir, la cultura es importante, pero la cultura, cualesquiera que sea el sistema cultural, no importa, porque lo que importa es cómo la clase gobernante, la clase capitalista, se va a apropiar de esa cultura, cualesquiera que sea, para sus fines, de tal manera que la cultura pasaría a ser un factor secundario y no un factor primario, como lo establecen o como lo piensan los estudios subalternos. Y otra implicación que hace que ver es la que sí, efectivamente, hay una narrativa universal, contrario a la posición de los estudios subalternos y postcoloniales y también decoloniales,
de que Europa es la historia de una provincia, ya como provincia una parte del mundo, y no una historia universal. Lo que va a argumentar que ver es que no, la historia del capital, no la historia de Europa, pero la historia del capitalismo explica tanto Oriente como Occidente, en tanto siguió los mecanismos que ya vimos, la búsqueda de una hegemonía, si no se da, la búsqueda de la manipulación, y si no se da, pues el uso de medios violentos para establecer el capitalismo, pero que se da, de acuerdo al argumento de Quevedo, en todos, tanto en Oriente como en Occidente, y en ese sentido, pues no hay la necesidad de abandonar a las categorías europeas. Y bueno, en ese sentido, el capitalismo sí universaliza. ¿Qué universaliza? Las compulsiones de mercado, que serían la dependencia estructural hacia la acumulación. Es decir, el mundo, tal y como lo conocemos en este momento, en diferentes niveles, de diferentes maneras, pero funciona de un sistema capitalista entendido como la acumulación de riqueza y la dependencia de los mercados. Y en ese sentido, hay formas de poder consistentes donde el capitalismo va a buscar apropiarse de las formas de dominación interpersonal, sea castas, sean diferencias religiosas, sean diferencias étnicas, sean diferencias de género, cualquier mecanismo del cual se pueda valer el capitalismo para dividir y conquistar y debilitar a la clase trabajadora, lo va a hacer. En Estados Unidos, en Canadá, en Europa, lo va a hacer al igual que lo ha hecho en los países colonizados. Entonces, repito, la idea o el contraargumento de Quevedo es que el capitalismo europeo no es diferente a un capitalismo colonial. Y en ese sentido, pues las mismas categorías explican el desarrollo tanto en el este como en el oeste. Entonces aquí voy a hacer una segunda pausa. Para preguntar el mismo mecanismo, si hay preguntas, dudas, contraargumentos, no sé. Sí, yo tengo una pregunta. Claro. Sobre lo que has estado exponiendo, Luis, y lo que sé, ¿no? Que la línea de investigación que trabajas. Ahorita que comentabas sobre la vigencia que puede tener algunos conceptos marxistas, como el de lucha de clase, pensaba, o sea, de hecho tengo rato así de te estoy escuchando y estoy pensando en la parte de la resistencia, o sea, cómo has visto tú la reacción frente a esta dominación capitalista por parte de estas regiones, ¿no? Porque pensamos que en el siglo XIX, en la teoría marxista, había el gran horizonte revolucionario, ¿no? Es decir, la solución se iba a dar vía la revolución, pero sabemos que el concepto de revolución, por ejemplo, sí es un concepto que al menos en los términos que se pensaban, ¿no? En el XIX, pues ya está como muy cuestionado, se habla desde hace tiempo, ¿no? Que las actuales luchas sociales, pues ya no creen en esas grandes expectativas, ¿no? De luchas revolucionarias. Entonces, ¿cómo se organiza hoy la resistencia o cuál es como el horizonte emancipador, ¿no? Que se vislumbra cuando la revolución, pues es un concepto que no sé, ¿no? Que quedó así como ya ahora más bien como que las expectativas son más pequeñas, o no sé, ¿no? Sí me gustaría así como escuchar lo que tú has estado investigando o cómo, qué has encontrado, ¿no? En relación a eso. Muy bien, esa sería la tercera y última parte de la presentación, de la plática de hoy. Te adelanto, ahorita lo vemos con un poco más de detalle. Sí,
Las luchas emancipatorias en este momento, en términos generales, no se están pensando en contra del capital. Se estaría buscando, en todo caso, moderar un poco el capitalismo, ¿no? En términos generales, aunque sí se busca también este horizonte emancipatorio donde se cambie por completo el paradigma, ¿no? No me adelanto porque no sé si habrá otra pregunta, si no pasamos a esta parte. No Sí, sé. sí, si quieres, mejor te escucho de lo que tienes ya preparado. Sí, que serán dos diapositivas lo que queda. No sé si alguien tenga una pregunta o pasamos a... Okay. Muy bien. Bueno, lo que yo concluyo de este debate entre los estudios subalternos y Quevedo es que los estudios subalternos sí son limitados en tanto toman a la nación, a la región como el campo de batalla. Me parece que en el mundo globalizado en el que vivimos, el Estado-nación o las regiones han dejado de tener tanta importancia o ser sin. Es un proceso contradictorio, porque por un lado, la fuerza en general de los estados-nación ha venido disminuyendo, en tanto estamos más conectados, y al mismo tiempo las fronteras se han venido incrementando fuertemente, ¿no? Entonces, ahí yo considero que lo que están haciendo ambos, o ambos se equivocan tanto, que ver como los estudios subalternos en considerar una región como única, como uniforme. Me parece acá que, y esto lo vemos con la categoría del norte global y el sur global, que dentro de cada territorio van a coexistir estas poblaciones, ¿no? Vamos a tener en países ricos, altamente industrializados, Estados Unidos, Inglaterra, etcétera, poblaciones en condiciones de pobreza. Es decir, entonces, se toma el país como industrializado, como un país rico, sí, pero hay partes de esa población viviendo en condiciones, incluso algunos casos de pobreza extrema, ¿no? Vemos la crisis de la vivienda en Estados Unidos, donde el número de personas trabajadoras, es decir, no personas que tengan problemas de adicción o de traumas, como lo tienen algunos veteranos de guerra, sino personas que trabajan, que no pueden completar una casa, no pueden pagar una renta, ¿no? Y que por ende tienen que vivir en la calle o en su automóvil o en casas móviles. El punto, pues, al que quiero llegar es que no existe esta hegemonía o no existe esta uniformidad dentro de los países. Entonces no podemos pensar en Europa como una sola unidad y la India o América Latina como una sola unidad, sino dentro de estos países vamos a ver la presencia de clases dominantes y clases dominadas, más allá pues de un país. Y la crítica que yo le haría a Quevedo es que falla en percibir a la clase como una sola, como el único factor de decisión. Es decir, en tanto marxista ortodoxo, él sigue pensando que la clase social, esta lucha de clases, este antagonismo de clases, es lo que, es lo que va a mover una revolución, ¿no? Eventualmente. Acá me parece que no, me parece que la clase es un factor muy importante, por supuesto, pero que también, como dice la teoría decolonial, está la raza y está el sexo, es decir, o el género. Platicábamos ahorita que si bien el argumento de Quevedo era que
el capitalismo se comporta de la misma manera en la India, que en Europa, que en América Latina. ¿Y cuál es esa misma manera? Que va a dividir, que va a utilizar las diferencias internas, las organizaciones sociales para beneficio propio. Mi contraargumento, aquí ver, es que sí, efectivamente, hace esto, pero no lo hace de manera igualitaria. Las personas que quedan de un lado o del otro del espectro, es decir, ¿a quién se le va a permitir hacer un sindicato? ¿Quién va a tener acceso a crear capital? Va a estar, si no determinado, sí muy influido por su raza. Es decir, razas negras, razas de color, pues vamos a estar en la parte más baja de la escala social. Es infinitamente más difícil para una persona de los pueblos originarios de nuestro país, si es que alguien lo llega a lograr, alcanzar o estar o ser parte de una élite económica y política, que lo que sería para una persona de piel blanca, con cierta acumulación ya de capital, ¿no? Entonces, lo que quiero llegar con esto es que sí, el capitalismo va a utilizar las divisiones internas para perpetuarse, pero que esa división que hace o esa utilización de las divisiones favorece a ciertas razas o a ciertas etnias o a ciertos grupos sociales, ¿no? Entonces, si no tomamos en cuenta esos factores, no podemos entender el capitalismo. El capitalismo pasa evidentemente por definición por la generación de capital, pero la generación y acumulación de capital, pero esa generación y acumulación se explica no solamente por la lucha de clases, sino también por estos factores que ya platicamos, ¿no? Género y raza. Otra crítica que yo le haría aquí ver es que dice, es lo mismo, tanto fallaron las elites en la India o las elites en la India. Lo que va a argumentar Kiber, que no lo vimos porque no alcanzaba el tiempo, es que el motor de las revoluciones europeas no fue la clase burguesa, como lo argumentan los estudios subalternos, sino los obreros. Los obreros han sido los que han movido Europa, los que han conquistado estos derechos, ¿no? El derecho al voto, etcétera, a la libre asamblea, etcétera. Dice, no fue, lo que dice Kiber no son concesiones de la clase propietaria, sino luchas que ha tenido la clase social trabajadora. Y por ende, la clase trabajadora en la India es la que tendría que organizarse para revertir los procesos sociales de explotación. Acá me parece que esa es una crítica incompleta porque no toma en cuenta que en Europa la lucha de clases entre la clase trabajadora y la clase propietaria era entre una élite con un peso fuerte, pero en su propio país, en su propio territorio. A diferencia de la lucha que tenemos que dar en los países latinoamericanos, en el Oriente, etcétera, que donde la clase trabajadora tenemos a la élite burguesa sobre nosotros, nacional, pero también tenemos sobre ella todo el peso del capitalismo global. Es decir, si la clase trabajadora de Europa tuvo que luchar contra esta fuerza, la clase trabajadora latinoamericana, oriental, etcétera, tiene que luchar contra todas estas fuerzas. Es muchísimo más difícil que lo podamos hacer. Entonces, en ese sentido, creo que la crítica de Chiver o la lectura de Chiver de ver el capitalismo como igual en todos los países falla, porque no da cuenta de este capitalismo colonial que ha implementado un enemigo mayor aún en nuestros países que los que tuvo los países europeos. Entonces, ¿qué hacemos ante esta desesperanza? Ya nos damos la lucha por perdida, la abandonamos, ¿qué hacemos? ¿Qué es lo que preguntabas, Sedomina?
yo creo, a título personal, pero fundamentado en el giro decolonial. Creo que primero habría que hacer una lectura o entender el capitalismo global o el capitalismo colonial a través de esto, ¿no? De saber que persisten las estructuras coloniales y que mediamos por clase, raza y género. Cuando tenemos esta visión, podemos pensar en un horizonte emancipatorio. El horizonte al que yo me refiero, ya lo he platicado en la sesión anterior, es el de la transmodernidad, que fue o es, no solamente, hay diferentes transmodernidades. Hay una transmodernidad europea que continúa el camino de Europa, que sigue pensando a Europa como el líder, como la figura que nos dice cómo llegar allá, y la transmodernidad desde abajo, que es Amelia Dussel, donde hay algo que me gusta mucho de la teoría de Dussel, el pensamiento de Dussel, es que está el postulado. Tal vez no vayamos a llegar a nuestra generación, tal vez va a tomar 2 o 3 generaciones para que lleguemos ahí, pero si tenemos esa idea, podemos caminar hacia allá, en luchas más o menos organizadas, más o menos conjuntas, más o menos largas, algunas de larga duración, algunas de corta duración, pero lo que no podemos hacer es darnos por vencidos, porque ahí cuando dejemos de luchar, los otros ganaron. Es decir, platicaba hace, ¿qué será? Un par de meses, hubo un congreso de filosofía acá, que ayudamos a coorganizar. Platicaba con algunas amigas, algunas colegas, y hacía más o menos una pregunta parecida a la que hace Senorina. Senorina, en una cena, y cómo no perder la esperanza, o sea, cómo mantenemos la esperanza en unas situaciones tan horribles, tan adversas como vimos. Y me parece que una de las respuestas, y se me quedó como grabada, es la esperanza no se fundamenta en las victorias, se fundamenta en el deseo de ganar, en la imposibilidad de darse por vencido. Algunas veces ganamos, 3 veces perdemos, pero seguimos luchando. Y mientras esta lucha siga, mientras podamos transmitir este espíritu a nuestros estudiantes, a nosotros mismos, pues ahí seguimos. Ya en términos concretos, si se va a dar una gran revolución de clase, yo considero que es difícil. Hay esta frase clásica, ¿no?, de Boaventura de Sosa Santos, que es tan difícil imaginar el fin del capitalismo como imaginar el capitalismo sin fin. Pero lo tenemos que imaginar, tenemos que crear estos pequeños espacios, como que está aquí, que estamos dialogando, y estas pequeñas luchas pueden o no articularse, pero mientras estén ahí, seguimos. No sé si respondí la pregunta. Sí, claro que sí. Y además estoy de acuerdo, yo también soy de esa idea de que pese a cómo se ve el horizonte, la lucha se tiene que hacer, ¿no? Creo que es parte de la condición trágica del ser humano, o sea, lo digo en sentido positivo, ¿no? De que nos tenemos que hacer responsables pese a que no haya garantía de que de que la lucha se concrete, o incluso de que los logros que se tienen pues permanezcan. Hace tiempo, no sé, Luis, si has revisado este textito que me gustó mucho, ¿no? Ya tiene tiempo que salió, el de Santiago Castro Gómez, que se llama Revoluciones sin sujeto. Sí. Y justo plantea esta disyuntiva, ¿no? La perspectiva de Zizek, que dice, o sea, que o atacas al capitalismo, o sea, para Zizek eso, ¿no? Como que no cree en las pequeñas luchas, porque según él fortalece más al capitalismo, ya que, no sé, los movimientos ecologistas o feministas terminan subsumidos por el capital
y al final lo fortalecen, ¿no? Entonces, en contra de la perspectiva de Foucault, que planteaba pues estas microresistencias, pues no sé, ¿no? Cuando leía ese texto, que en su momento me gustó mucho, pues yo sí, mi postura era eso, ¿no? Que las luchas se tienen que hacer, o sea, en las grandes luchas o en las pequeñas, porque además creo mucho en una perspectiva que en algún momento señaló Hannah Arendt, no se sabe, ¿no? Que la trascendencia que puede tener un acontecimiento, a veces se genera una lucha y no sabe, tal vez no es la consecuencia de manera inmediata, pero en algún punto esa experiencia queda ahí y va a ser retomada, no sabemos cuándo, ¿no? ¿Por qué generación? Entonces, sí, muy de acuerdo con tu postura. Sí, yo totalmente de acuerdo. Agregaría el capitalismo es un enemigo formidable, en ese sentido de la inmensa capacidad que tiene de mutar, es decir, se apropiaba o antes utilizaba las diferencias de género, por poner un ejemplo, porque la mujer se quedaba en casa, entonces era mano de obra no pagada, etcétera, ¿no? Y dice, ¿quieres igualdad de género? ¿Quieres trabajar bien? Bienvenida, pero me aprovecho de tu trabajo, ¿no? Entonces, o la lucha ecologista, bueno, entonces quieres ecologista, bueno, entonces te voy a hacer un festival de ecologismo. Es decir, la capacidad que tiene de apropiarse de esas luchas sí está ahí, pero no creo que las luchas en sí sean las que estén fallando. O sea, creo que el capitalismo es el que tiene esa capacidad, ¿no? De disolver, de diluir, de modificar las luchas y apropiarse de ellas. Pero las luchas no están mal en sí mismas, ¿no? Muy bien. No sé si habrá algún otro comentario, alguna duda. Ok. No, yo creo que, bueno, no sé, Felipe Acosta que nos acompaña y le agradecemos si tenga algún comentario y si no, pues igual si quieres ya cerrar. No, pues agradecerles mucho el tiempo, la invitación, a este grupo tan sólido que han venido trabajando, armando, y que esperamos seguir colaborando en el futuro. A veces no alcanzan los tiempos, ¿no? Yo trato de hacerme a propósito de asistir a las reuniones y a veces no alcanza, pero voy a hacerlo lo mejor para estar en las siguientes sesiones y pues eso, muchas gracias por haber estado acá. No, al contrario, te agradecemos mucho un tema tan interesante, importante también de seguir explorando, ¿verdad? Porque creo que también son de estas posturas que no son todavía tan, pues, tan conocidas, ¿no? Así a nivel, digamos, más popular, por decirlo de alguna manera, y por eso es importante en esos espacios tratar de visibilizar más estas miradas, ¿verdad? Y bueno, pues te agradecemos mucho, doctor Luis Rubén Díaz Cepeda, que nos hayas acompañado y nos hayas compartido estos saberes. Y pues les agradecemos a todos su atención y los invitamos a nuestra siguiente sesión de ese seminario permanente de estudios sobre la modernidad, crítica política e histórica, y nos estamos viendo próximamente. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Buenas noches.